El matrimonio, pero es importante que delante de Dios, aquí en la puerta de la iglesia, ustedes papás, entréguenla, díganle una palabrita. ¿Quién comienza de los dos? ¿Quién va primero? ¿Ya? Para. Ahora recíbanlo ustedes o ¿quién va primero? Bueno, pues bienvenida, pues la familia, pues hermanos que es un nuevo hogar, pues siempre se plagan, se respetaron y para no, pues serás bienvenida. Dale las gracias al suegro o suegra, como tú no. Bueno, pues la verdad, pues la verdad, ya hay que empecé a trabajar, pues gracias a Dios, pues tan siquiera con usted, pues usted también. ¿Ah? Bueno, por el lado derecho ubícate. Lado derecho, ¿cuál es tu derecha? Ahí. Ponte listo, ponte listo. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, agachaditos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pásele a la canita. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a acompañar a Francisco Lorenzo, Cristina de la Cruz, que hoy van a unir sus vidas por este rito sagrado del matrimonio. Pedimos a Dios, a la Santísima Virgen, que bendiga este futuro matrimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con cada uno de ustedes. Humildes y penitentes, le pedimos perdón a Dios del templo diciéndole: yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo
Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Francisco Lorenzo, Cristina de la Cruz, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Bienvenidos todos, especialmente Francisco Lorenzo, Cristina de la Cruz. Es un día muy bonito, pensadito, planeado. Y esperemos que este día, como yo siempre les repito, que no solamente se grabe en una cinta, en un video, sino ante todo que se grabe especialmente en ustedes, aquí en la cabeza y aquí en su corazón. Y recuerden que este día 9 de diciembre se vinieron a unir en santo matrimonio. Como dice la palabra de Dios, lo que Dios va a unir, el hombre jamás podrá separarlos. Ustedes delante de Dios posiblemente van a decir cuando hay algún contratiempo: vete para tu casa, vete, ya, se acabó. Pero delante de Dios siempre van a ser marido y mujer. ¿De acuerdo? Quede claro. Javier, Regino, Araceli de la Rosa, bienvenidos. Hoy a ustedes les ha tocado velar por sus ahijados. Por eso a ustedes se les llama padrinos de vela, de velación. Y ustedes saben muy bien el objetivo, el fin de una vela es estar siempre iluminando, encendidos. De tal manera que si hay algún contratiempo, que con Francisco, Cristina, los primeros que van a dar un consejo, los primeros que van a estar atentos son ustedes, Javier, Araceli. Así que ese es compromiso y misión. Bienvenidos amigos, familiares de la futura pareja. Hoy es un día bonito porque vamos a escuchar delante de Dios que se van a decir: yo te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa, y prometo delante de todos los invitados, de los amigos, amarte, respetarte todos los días de la vida, pero también voy a ayudarte en las buenas, en las malas. No solamente en las buenas voy a estar, en las malas sabemos, para los que ya tienen un rato caminando en santo matrimonio, sabemos que no todo es color de rosa. Yo recuerdo aquí que casé hace como unos 50 años aquí a Javier y a Araceli, ¿verdad? ¿Sí? ¿El matrimonio es puro color de rosa? ¿Sí? A ver, Araceli, ¿tú también dices que sí es puro color de rosa? ¿No? Mira, ya no hay acuerdo. Laca dice quema y Sigua dice acá. Bueno, no hay acuerdos. ¿Ves? Ay, como dicen por allí, va de todo, va revueltito. Algunas veces sonriendo, platicando, yendo a Iguala, comiéndose un pescadote, pero otras veces la mujer viene hasta allá abajo, ¡pórale! Si quieres vente, si no vete. Eso es tristeza, ¿sí? Es disgusto, pero al fin de todo hay que caminar juntos. Francisco, Cristina, pónganse de acuerdo cuando haya algunas situaciones difíciles en la vida. Ya San Pablo escribía una carta muy bonita a los Corintios: si yo no tengo amor,
de nada me sirve. Aunque yo tuviera el don de profecía, dice San Pablo, hablar inglés, portugués, francés, italiano, náhuatl, español y no sé qué tantos, dice, de nada me sirve. Aunque yo tuviera costales de dinero, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Por eso dice que el amor es servicial, el amor es comprensivo, el amor entre ustedes no debe ser envidioso. Hace para allá, quítate, 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 aquí no te vengas. Es tu mujer, es tu esposa, siempre juntos, siempre caminando juntos, de la mano. Si el tlaca ya se cayó, Cristina, levántalo y a caminar. Y si se cayó la mujer, Francisco, levántala y a luchar juntos. Yo les he puesto por aquí los matrimonios que he casado. Aquí vivimos en un área que somos campesinos, ¿sí? El campesino, por ejemplo, sabe que la yunta de toros o de caballos o de burritos, si un burro no jala, ¿qué pasa? ¿Sí qué? Bueno, si un toro, son dos toros, y si un toro se echa, ¿qué pasa? Estamos amolados. Escucha y no sabe. Ustedes saben muy bien que los toros deben jalar juntos. Y si uno anda para acá abajo, ya se amoló el asunto porque no caminamos juntos. Y así pasa en el matrimonio. Si no jalamos juntos, se amoló el asunto, tú sabes. Muy bien, padrinos. Si la tlaca o el tlaca no anda por allá, llega a las 3 de la mañana y la mujer ya está corajuda y pues no están jalando juntos, no se ponen de acuerdo. Y aquí ustedes están comenzando, pónganse de acuerdo, platiquen siempre. Cuando haya dificultades, a sentarse a platicar, para que no se meta el sol y viene otro día y nomás nos vemos de reojo. Ay, come si quieres, si no, lárgate ya, no es por allí el asunto. ¿Sí? Por eso pídele mucho a Dios. Ya escuchamos claramente desde el libro del Génesis, Dios los hizo hombre y mujer. En el Evangelio lo mismo. Le querían poner una trampa a Jesús. ¿Hay divorcio? ¿Sí o no? Le preguntaron a Jesús y dijo, lo que Dios ha unido o lo que Dios une, el hombre no puede separarlos. En verdad este día pues vivan ustedes, es su fiesta, pero el día de mañana hay que quitarse las zapatillas, hay que quitarse los zapatos y hay que ir a traer leña y hay que ir a traer agua y hay que echar tlaxcal y totonqui, ya las zapatillas, las uñas, allá en el espejo que se queden, ¿verdad? Y ahorita, mañana, cumplir con las obligaciones. Está bien definido. ¿Qué más? No vaya a decir que está llorando allí, pura leña verde. Seca la leña para que no llore, ¿sí? Que ya no prende la estufa, ya se acabó el gas, amigo, 600 pesos cuesta el tanque, ¿ves? Y hay que ir a chambear, y que el pantalón tiene aquí una ruptura, ¿verdad? Hay agujas, hay que sentarse a coser, y ni modo, así es el asunto. Dios los bendiga, muchas felicidades, y hasta, como dicen las oraciones, por los siglos de los siglos unidos. Paraditos ustedes nada más. Vamos a proceder al rito sagrado del matrimonio. Están tus amigos, está tu familia. Yo les hago este cuestionamiento. Francisco, Cristina, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí.
¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, ponan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Francisco Lorenzo Venancio Sánchez, te acepto a ti, Cristina de la Cruz Antonio, como mi esposa. Prometo serte fiel en la salud, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Cristina de la Cruz Antonio, te acepto a ti, Francisco Lorenzo Venancio Sánchez, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arroz. Vamos a bendecir los anillos, las arras y el lazo que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El anillo de él. Dáselo. El esposo. Este es de tuyo. De ella. ¿De ella? Dale el de ella. ¿Es de ella? ¿Es de ella? Ok, está bien. Okay. Cristina de la Cruz Antonio, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Francisco Lorenzo Venancio Sánchez, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristina de la Cruz Antonio, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Francisco Lorenzo Venancio Sánchez, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. De frente, dile: ahijados, reciban la palabra de Dios. Que esta palabra sea luz y vida en el camino que ellos emprenden como esposos cristianos. Déselos. Ahí párate tantito, ahí déjalo, ahí párate.
Dale la vela, la luz a tus ahijados. Todos nos ponemos de pie y le damos un aplauso fuerte, fuerte a esta nueva pareja. Para que Dios les conceda a Francisco Lorenzo, Cristina de la Cruz, salud, paz, trabajo y alegría en su hogar. Roguemos al Señor. Para que, apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar, verdadera iglesia doméstica. Roguemos al Señor. Para que, viviendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana. Roguemos al Señor. Que Dios Padre también bendiga a los papás de cada uno de sus contrayentes. Oremos. Pedimos también por sus padrinos Javier y Araceli. Oremos. Y por todos los que estamos acompañando a esta pareja, este matrimonio de Francisco, Cristina de la Cruz, oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificase la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que estos nuevos esposos, Francisco y Cristina, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Todos de pie. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el santo matrimonio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada,
Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros hoy que acompañamos a Francisco Lorenzo, Cristina de la Cruz, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por sus padrinos, Javier, Regino, Araceli de la Rosa, papás de cada uno de los contrayentes, familiares, amigos, así también con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agarre la velita con su ahijada, con su ahijado. Ponte la vela de este lado. Así. Agárrense la mano. Arriba. Cantamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Francisco, Cristina, la luz que tienen en sus manos significa la fe, la presencia de Dios en este nuevo camino que emprende como marido y mujer. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: Dios, el reino, tuyo el poder y la gloria.
Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús dense ese gesto de paz. Paz, paz. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Shomi sakak macatlacelis porque y algo que shomi sakak tlacofli, entonces aquí shomi sakak y algo macatlacelis. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Francisco y Cristina, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y lo llene de su amor. Y que la bendición de Dios los acompañe siempre. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Apaguen las velitas, retiren ese lazo.
Aplauso fuerte.
Ya.
Mira.